que al inicio compartiremos una entrevista virtual que hicimos a Claire McAndrew la semana pasada por Zoom y evidentemente lamentablemente no ha podido viajar a Madrid por estar hoy aquí con nosotros. Sin embargo, ella lo que no quería era dejar de contribuir a todo el momento que está viviendo Arco ahora mismo, y fue ella misma la que nos propuso este formato en el que grabamos y a partir de ahí luego entablamos el debate. Como muchos de vosotros sabéis, Claire McAndrew es economista especializada en el sector del arte y fundadora de la consultoría Art Economics. Es la autora del prestigioso informe anual sobre el mercado global del arte que realiza por encargo de Art Basel y VS y se publica cada marzo con gran expectación de todos. Claire también ha dirigido 2 de los informes de investigación promovidos por la Fundación Arte y Mecenazgo de la Fundación La Caixa en los años 2012 y 2014. Actualmente está elaborando una nueva edición del informe con la colaboración de Marta Pérez. En esta entrevista de 15 minutos, Claire nos explica los resultados de su último informe sobre el mercado global del arte, en un informe en que se publicó justo cuando estábamos totalmente expectantes en saber cómo se había comportado este sector durante los momentos más duros de la pandemia provocada por la COVID-19. Por tanto, os dejamos un momento con el vídeo de Claire y luego seguimos con el debate con Marta. Thanks very much for inviting me. I'm really sorry I can't be there in person. It's been such a long and drawn-out crisis, and I think we've all been feeling it. The art market certainly had a very challenging period, and there was a lot of very interesting findings, a lot of challenges for the market last year. I'm just going to share a few slides from that report that we did. Sorry. But it was a hugely challenging year for the art market, but a lot of positives, both positives and negatives coming out of the crisis. I think you get that when the market goes through a lot of change in a quick period. And I think some of the things that are emerging are still rolling out, particularly in the digital sphere, and some of the changes perhaps may not have happened without this crisis. So it hasn't all been negative. Obviously, sales were down. I don't think that was a big surprise. They were down by about 22%. You can see there to 50 billion. And I don't think that was a surprise because, you know, everything was frozen. When we checked in at the market this time last year, the market was kind of frozen. Galleries were reporting sales in the first 6 months down about 40%. The auction sales were down by a similar amount. So although sales fell, I think it was actually a surprise at the time that the market did as well as it actually did. And it's surprising how resilient a lot of businesses were and how they managed to get through the year, but still a significant decline in sales. There was different performance regionally, but I think basically all of the major art markets and most of the smaller art markets as well saw a decline in sales. You can see there the US, still by far the largest market, was down about 24%. China was an interesting one. It started off probably the worst performing because it was one of the first major markets to kind of be susceptible to the crisis. But it actually pulled up a little bit more. So it was still down, but only down by about 11 or 12% by the end of the year. And the UK, a really tough year there as well. So these 3 big markets, the UK was down by about 22%, and it had kind of all these complications with the rollout of Brexit on top of the COVID-19 crisis. But these 3 major hubs down and a lot of the smaller markets down as well. So the structure of the market, I suppose, didn't change that much because everything kind of came down together. And these 3 big hubs still accounting for over 80% of sales. There was also variation in how different segments of the market did. So if you look at the auction sector, public sales were down by about 30% to 17.6 billion. And you can see there that was the second year in a row that sales were declining. And what did happen in the auction sector is that there was a switch to private selling. So private sales through auction houses actually did quite well last year. They were up by about 36% to 3.5 billion. So there was a bit of a shift that public sales were down, but their share of the overall art market actually contracted as well. So it was a smaller section of the market declining. And it's interesting. I mean, these aggregate figures obviously mask a lot of what's going on. I mean, we're just doing some research on Spain at the moment, and
I've just been going through some of the smaller auction data, auction houses in Spain, some of the ones that were really very much set up online and selling collectibles alongside art. And some of them had a big uptick in sales. So although the major houses were down and a lot of the bigger markets were down, it was a time of mixed performance in the auction sector, but the higher value sales, the top end declining and sales declining across the board. So there was a downturn in sales. It was the same with the dealer sector as well. So the dealer sector was down about 20% last year to 29.3 billion. And you can see this is the average decline in sales. And there was some regional variation. Again, the markets in Asia started out probably some of the worst performing. But by the end of the year, it was probably the markets in Europe that had done the worst overall. So the markets in China actually picked up in the second half of the year, and in the US, and some of the markets in Europe declining overall. So the results show a pretty major downturn in most of the regions last year. Well, absolutely. I mean, there was, I suppose, one of the biggest findings of the report, and a very positive trajectory, was online sales. Online sales had been growing from 2013 to 2019. You can see that they doubled from around 3 billion to 6 billion, but they were kind of a very small proportion of overall sales in the market. So they were only around 9% of total sales up to 2019. And then there was this massive jump in 2020. They doubled in value to 12.4 billion. A lot of that, it's not an addition to the market, but traditional galleries and auction houses making more sales online. And the share of online sales as a proportion of total sales increased to 25%. So that's a really big change in the market, and very much down to traditional galleries and auction houses ramping up some of their digital initiatives and increasing their presence online. And I suppose the stuff that worked really well in this crisis is being kept on this year. So it's not a transient shift. We're seeing this maintenance of online sales and online initiatives and online selling and marketing continuing on very much this year. I think another thing that really helped the market last year was the differences in perhaps this crisis, what happened to global wealth in this crisis versus previous crises, for example, in the global financial crisis. And this is just a snapshot of the very peak of high net worth wealth. You can see here, billionaire wealth in the global financial crisis in 2009 plummeted down as double-figure declines in both the number of billionaires and the amount of wealth they held. But the opposite kind of thing was happening last year. So if we recorded billionaire wealth from March to December, so this kind of the crisis period of 2020, and the number of billionaires actually increased by 7%, and their wealth increased by about a third. So it's a very different situation. Some people were wealthier last year. Some people had a lot more time at home. They were keen to buy art. They didn't have the same opportunities or means to access art in some cases, but they had the drive to do it, and they had the wealth to do it. So I think it's a pandemic that's been very unevenly spread, but there certainly was a large portion of the top end of art collecting that still had perhaps more discretionary income than ever, and perhaps less other outlets for luxury spending that they've had. And that really did save the market, I think, from entering a worse recession than it could have done. I mean, besides sales coming down, I think one of the biggest findings of what happened in the market last year was how sales shifted in terms of how they were made and how they were kind of divvied up. And the most obvious change from the gallery side and the dealer side was this huge drop in art fair sales. I mean, hardly surprising, as all of the major events, or at least most of them in the last 3 quarters of the year, were cancelled.
So fair sales dropped on average, galleries reporting 42% of their sales made in art fairs in 2019 to just 13% of sales in 2020. They did recoup some of those sales in art fair online viewing rooms, an additional 9%, but you can still see this massive drop in the share of sales allocated to art fairs. And the opposite thing was happening online. So this big boost in online that we were just discussing, that was reflected in the gallery sector as well. So if you include art fair OBRs in the online figures, they went from 13% to 39%. So you see this very opposite shift. And looking at art fairs, this was a decline right across the board. Actually, the worst affected in terms of the share of art fair sales were the biggest galleries. I suppose they've become the most reliant on these events. They made such a large proportion of their sales at fairs in previous years. So they saw the biggest absolute decline. If you look at the 10 million plus segment, live events, live art fairs went from 44% to just 13% in 2020. So a huge fall there. I mean, you can see that art fairs, OVRs did help, but they didn't really bridge the gap in sales, as it were. There was still a large gap. And I think what we saw last year, and what I've heard discussed many times in the last kind of 6 to 12 months, is that there was so much online. It was slightly overwhelming for galleries and for collectors in terms of the offerings that were online. So I think what we saw with art fair OBRs and with even gallery OBRs to some extent was that they weren't perhaps the great leveler that people thought they would be. I think the galleries and the artists that stood out and got noticed tended to be the ones that were already had some kind of client base and were already relatively well known. But I mean, having said that, they did provide sales at a really critical time, and they shifted fairs and galleries into this very much this kind of dual framework of selling at a fair, both online and offline. And I think that's something that was coming anyway, but I think it's definitely something that is very much here to stay. And we do these big art collector surveys with UBS, and we ran one of these in the report as well. This is over 10 markets, and those 2,500 responses, all high net worth collectors. So they had to have personal wealth over $1 million and have been very active in the market for the last couple of years. So they were established collectors to some degree. And you can see here, this is the share of these collectors that had purchased at a gallery or an art fair OBR. So just over half of the millennial high net worth collectors had bought something at an art fair OBR in 2020. So these collectors were active, particularly these high-end collectors. And, you know, they were buying, and it's amazing to see when we looked at what they were spending online, there was virtually no difference in the price points in what they were spending online versus offline. So it was, this was a very important part of the market's recovery as well. I think this is all still kind of rolling out as we speak. You know, I think there's a huge interest, obviously, in galleries and collectors to connect offline again. And I think from what I've heard from both galleries and collectors over the last 6 months is how reassuring it is that collectors have come back to visiting galleries again and visiting exhibitions. And it's by appointment, and it's slower, and that's working very well for some galleries and collectors. But I think art fairs and other types of these kind of collaborative exhibitions and events, they're really critical for finding new buyers. So I think there is a great interest in keeping these kind of collaborative central sort of events for galleries. But I do think that both on the collecting side and on the gallery side, everybody is really auditing every single thing they do. So I think everything's under scrutiny. Fairs that were, you know, mainstays in the galleries program are now getting the spotlight shone on them, and galleries are going through things with a fine-tooth comb. I think what happened is, you know, they may have lost sales last year, but they also, a lot of galleries significantly reduced their costs as well by perhaps not attending so many fairs and not traveling as much. And in some ways, this helped them kind of maintain some level of profitability. So I think now everyone's considering what's the best, most sustainable and most profitable way to go forward. So I think everything's you know, under scrutiny. And we did ask the galleries
in the survey, this was at the end of 2020, what were their plans for 2021? You can see here from this chart, there was a kind of a lingering effect of the crisis. So they planned to, this is when I suppose we probably thought everything would be kind of home and dry at this stage in terms of the crisis. This is such a movable feast because the goalposts keep changing. But even at that stage, galleries were planning to attend slightly less fairs in 2021. So there is a kind of a knock-on effect. I think if you look at, if you include OVRs, though, it's interesting that there's not so much of a change. So when you include virtual and live events, it's more or less the same as 2019. So there's definitely this structure of dual participation on and offline is definitely something that's here to stay for sure. Just one last chart that I think is interesting, and I think it's an interesting aspect of this kind of fairs versus online and what the future of that will be. We asked both galleries and collectors in the report who they were selling to online. And from the gallery sector, we found that close to 70% of the sales made online by galleries last year were to people they knew already, so clients they already had. So some of them were buying online for the first time, but they were already established clients of the gallery. And it was the same for collectors. Most of them were sticking to galleries they knew and to artists they knew. And obviously this is if this is to continue, it could be problematic. I mean, it not only kind of accentuates some of the issues we have in terms of this kind of very top-heavy marketplace where people with the best already established clients will do the best. But I think even for the bigger galleries, I mean, even back in 2019, I remember interviewing a lot of kind of very top galleries and them saying already that they really needed to find new demographic segments, new regions. Their collector base was either aging out or maxing out in terms of their collections. So finding new buyers and accessing new segments of buyers is always going to be something that appeals from art fairs. And I think this is a crucial part of the gallery's kind of tools is the art fair infrastructure. And I think if you talk to kind of collectors or dealers, I think it's probably, I won't say it's easy, but it's possible to make a kind of a one-off sale online, or it's possibly easier to sell to somebody that you already know online. But I think to begin a meaningful long-term relationship, I think it's still very important to see both the artworks and the person in person. And I think that's something that these collaborative events like art fairs have provided. Empiezo introduciendo a mi partner en crime. Marta Pérez Ibáñez es investigadora y docente, es coautora de la publicación La actividad económica de las artistas en España, estudio y análisis, y actualmente colabora con Claire McAndrew en la elaboración de la nueva edición del informe El mercado del arte español, que financia la Fundación La Caixa. Es también la actual presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo. En esta sesión, después de ver un poco el marco que ha dibujado Claire McAndrew, lo que queremos es entablar un poco de debate alrededor de algunos puntos claves, 8 puntos me han salido a mí, que comentamos con Marta hace unos días por teléfono, que nos tienen que servir, mejor dicho, para establecer cuáles son esas grandes ideas, fuerza que hay detrás de un informe como el de Claire. A mí me gustaría empezar diciendo que, claro, Claire no dice nada que no sepamos de alguna forma. Es decir, lo que ha pasado durante los meses de la pandemia era evidente que las galerías habían bajado sus ventas. Sin embargo, para mí, la grandeza de Claire es que es capaz de poner cifras a unas intuiciones que todos tenemos. Y creo que esto es un elemento francamente importante. Pensemos que los informes de Claire son de primeros de los 2000, no mucho más allá. Y antes de los informes de Claire realmente no teníamos dadas fehacientes de lo que realmente pasaba en este sector, en esta industria. Por lo tanto, su aportación aquí es crucial para que realmente tengamos, o sepamos, mejor dicho, cuáles son las grandes cifras del mercado. Entonces, Marta, si te parece,
empezamos con estas 8 ideas, fuerzas que hay detrás del informe de Claire. Y yo quisiera empezar diciendo que de alguna forma, con el tema de la pandemia, aquí lo que ha pasado es que se ha cerrado un ciclo que empezó justo después de la crisis de 2007-2008, de la caída de Lehman Brothers, donde las ventas empezaron a subir en un arco y realmente con la pandemia han vuelto a caer, ¿no? Este es un momento, a mi modo de ver, muy interesante. Estamos viviendo un momento apasionante a nivel histórico, a nivel social, indudablemente también a nivel de mercado del arte. Y la cifra que es capaz de poner Claire es esta bajada, este drop del 22% de ventas en el 2020 respecto a las del 2019, dejando el mercado en unos escasos 50.000 millones de dólares. ¿Cómo ves tú, Marta, esta bajada, este cierre de ciclo que realmente ha supuesto la bajada de ventas por la pandemia? Vamos a ver, lo primero, tengo que darte las gracias por organizar estas jornadas, sobre todo, y por contar conmigo, pero por organizar unas jornadas tan interesantes como las que estamos viviendo hoy, sobre un tema tan crucial como es cómo podemos aventurar el futuro de todo el mercado y de las ferias. Con lo cual, eso de entrada, te lo tengo que agradecer y darte la enhorabuena por lo bien que está saliendo. En segundo lugar, sí, es cierto, los informes son vitales, son fundamentales para conocer la situación en la que estamos viviendo el mercado en tiempo real, en la que estamos viendo la evolución del mercado y en la que podemos aventurar lo que va a pasar en el futuro. Entonces, es necesario que existan esos informes. Como tú dices, en muchos casos carecemos de otros datos más que los que, en este caso, Claire McAndrew ha ofrecido con los 3, porque son 3 los estudios que ha hecho, el del 12, el del 14 y el del 17. El del 20 es el que tendría que haber salido el año pasado, pero que por la pandemia evidentemente no pudo salir. Y en este momento estamos trabajando en el que va a salir en los próximos meses, que elaborará un recorrido del 18, 19 y 20, ¿no? Y digamos que planteará algunas pinceladas de lo que podemos prever para el futuro. Efectivamente, tú estabas hablando de un cierre de ciclo y de lo que podemos considerar el inicio de otro, pero efectivamente no habíamos todavía cerrado el ciclo que ocurrió o que empezó a girar después de la crisis del 2008. Es decir, aquella fue una crisis económica, fue una crisis con unas características muy concretas. Como toda crisis financiera, afectó de forma desigual a todo el mercado, afectó muy poco a determinadas galerías, a determinados coleccionistas, y por lo tanto a determinados artistas, a determinados sectores del mercado, y afectó muchísimo a otros. En España, por ejemplo, podemos considerar que casi la mitad de las galerías cerró entre 2010 y 2012. Eso es una cantidad tan enorme que no nos hacemos una idea, porque además el cierre de una galería, pero el cierre de una galería de 2, 3, 4, 20, 30 galerías, provoca un cataclismo en todo el sistema, provoca artistas que no pueden mantenerse, que no pueden sobrevivir, pero provoca que ferias también tienen que replantearse, que eso pasó con Arco, tienen que replantearse cómo eran. Si vemos el Arco de antes de la crisis y Arco 2 o 3 años después, no tiene nada que ver. Entonces, todavía no habíamos salido de ese ciclo, ¿no? Lo que sí que hemos notado, por lo menos aquí en el mercado español se ha notado clarísimamente, eran nuevos modelos de negocio que surgían después de la crisis, nuevos modelos de negocio que se planteaban además no solamente en cuanto a galerías, sino también en cuanto a ferias, y galerías, por ejemplo, que se abrían mucho más a lo global, que se abrían mucho más a lo digital también, mucho más a lo internacional, y cuyos modelos empezaban a sentarse ya. Sabemos que ha habido, después del 2008, una bajada tremenda, después un repunte tímido y después otra bajada a partir de 2014, de la que estábamos empezando a remontar después, con lo cual casi que no son cierres de ciclo claros, ¿no? Claramente. Es una cosa muy fluctuante. Pero marcan un punto, ¿no? Exacto, nos permite ver, nos permite aventurar un poco cómo podemos evolucionar en los próximos años. Marta, aquí hay un tema interesante que plantea Claire, que hay un momento que hace como un statement muy claro que dice la estructura del mercado no va a cambiar tanto, ¿no? Sí. Sobre todo en cuanto a su funcionamiento. Es cierto que
todos hemos aprendido muchas cosas de la pandemia y algunos elementos que se venían dando justo ya antes de la pandemia, como era el respeto a las minorías, a las artistas, ¿no? Que es un tema que tú has trabajado mucho, evidentemente ya se venía denunciando y es verdad que esto, el mercado sí ha sido sensible estos últimos años a ponerlo en valor. Sí. Sin embargo, lo que es el funcionamiento, la estructura, no ha cambiado tanto. Vemos las cifras y vemos, por ejemplo, por poner solo un dato, que la suma de los 3 grandes mercados, Estados Unidos, China y UK, 40 y tanto y pico por ciento, 20 y 20, acaban sumando prácticamente el 80 y tanto por ciento del mercado. Y esto, pese a la pandemia, se ha mantenido. Sí. O sea, ¿crees que realmente se va a mantener lo que es la estructura de funcionamiento de este mercado? Va a cambiar muy poco. Va a cambiar poquísimo, porque los grandes núcleos financieros siguen estando en los mismos sitios. Las grandes empresas que amasan grandes capitales y que, por lo tanto, deciden en el mercado y coleccionan, etcétera, se van a mantener más o menos en los mismos sitios donde están. También la crisis la estamos sufriendo de forma desigual los distintos países en la franja intermedia, ¿no? Por no entrar en la franja baja, que están sufriéndolo muchísimo más. Pero en la franja intermedia, antes estabais hablando en alguna de las tertulias anteriores, estabais hablando también que qué pasa con todo ese término medio, ¿no? No somos los blue chip, somos un término medio de mercado en el que, curiosamente, la mayor parte de las galerías, de los artistas, de las salas de subastas y de las ferias se mantienen en ese término medio. Ahí es donde vamos a ver más cambios, yo creo. Por lo que yo estoy viendo, por la evolución que estoy notando, ahí es donde podemos encontrar muchos más cambios. Como decía antes, los modelos de negocio que se van a alterar, que ya vimos nacer estos modelos de negocio nuevos, diferentes, después de la crisis de 2008, y que ahora, después de esta crisis, que no es una crisis financiera, la crisis en la que estamos ahora no tiene nada que ver con la crisis del 2008, es totalmente distinta. Esta nos afecta a todos. Y nos afecta a todos, Álvaro lo estaba comentando antes, nos afecta a todos, incluso a las personas con grandes capitales, a las empresas muy asentadas, les está afectando también, porque les afecta de otra forma. Entonces, ahí sí que yo calculo que vamos a notar una evolución, digamos, más profunda y más rápida y seguramente más transgresora de lo que ha sido la evolución del mercado en los últimos 20, 30 años. Pues ahí me cojo para hablar un poco de las cosas positivas que plantea Claire en su informe. Ha habido una subida obvia de toda la parte del online y la lástima es que esta subida del online no ha, digamos, compensado la bajada en las ventas que tenían tanto las galerías como las salas de subasta. Pero sí que de alguna forma han amortiguado lo que es la bajada de las ventas. Sí. Entonces, esta subida del online en el año 2020, que ha supuesto pasar de los 6.000 millones a los 12.000 millones, es prácticamente vender el doble de arte online, está generando que haya una serie de iniciativas digitales y de elementos colaborativos incluso entre galerías que sí que marca planteamientos muy distintos de lo que era la anterior crisis, donde lo digital no era todavía significativo, al tiempo que ha marcado un incremento o una distensión en la línea de crecimiento de esta constante que se mantenía, digamos, subiendo año a año con un elemento disruptivo que sí que ha sido el gran incremento de ventas online, que entendemos que esto en buena parte se puede mantener en el mercado. ¿Cómo haces una lectura de esta subida tan fuerte del online? Ya había habido otros informes que ya lo habían aventurado incluso, ¿no? En cuanto a el de Hitchcock, por ejemplo, en algún momento. Bueno, Hitchcock, claro. O sea, Hitchcock es muy curioso, además es muy sintomático, porque Hitchcock hace siempre un informe a final de año. Después de 2020, a finales de 2020, ha presentado 3 informes distintos, porque evidentemente todo se ha ceñido al ámbito online, con lo cual había mucho que analizar y además en mucha profundidad, ¿no? Hemos visto además en el informe de Hitchcock, hemos visto qué es lo que se compraba, quién lo compraba y cómo lo compraba y a quién lo compraba. Y hemos visto además, tenemos la capacidad de distinguir al tipo de coleccionista que ha surgido de resultas de esta eclosión inevitable, porque además es que era imprescindible, esta eclosión del mercado online. Entonces, también estabais comentando antes que se vendía mucho lo caro, se vendía la galería importante, también Claire lo estaba comentando, los grandes coleccionistas en las galerías habituales, pero también
los dos extremos, es decir, por una parte lo muy caro o muy representativo, que te da igual comprarlo online o comprarlo en la galería o en la feria, porque sabes lo que estás comprando, sabes lo que compras, sabes por cuánto lo compras, a quién se lo compras y cómo lo compras, y quién eres el que compra. Entonces, digamos que es fácil de asentar esa venta, ¿no? Es más sencilla. Y sin embargo, lo que sí que hemos notado que ha tenido muchísimo éxito durante el año 20 es esa compra más asequible de artistas más jóvenes, de galerías que están abriéndose camino en el mundo online, de clientes más jóvenes, de clientes muy tecnológicos, muy bien informados, muy globales, clientes además que en muchos casos entran por primera vez en el mercado del arte a través del mercado online. Durante el confinamiento se ha notado mucho en todo el mundo que había gente con un nivel, digamos, un nivel sociocultural, económico medio alto, que tenía ya antecedentes a lo mejor de coleccionistas en casa o que tenían antecedentes culturales, digamos, de una cultura de familia y que, bueno, se han interesado. A lo mejor gente joven que no había entrado nunca a la ópera, han visto ópera por online, en el streaming, a lo mejor, bueno, en streaming no, pero grabada, y se han interesado también por las galerías. Y además creo que había como un 30 y tantos % de artistas que habían comprado por internet, por Instagram, que habían comprado directamente desde Instagram, ya fuera a las galerías, a las OVRs, porque también, o ya fuera directamente a los artistas, pero a través de un canal que es una red social como Instagram, y se ha convertido de repente en el gran canal de comercialización de la obra de arte, y no solo eso, sino algo mucho más significativo, ¿no? Algo mucho más característico de este momento, que es un canal de conexión, un canal de conexión entre coleccionistas, artistas y agentes del mercado, generando, ¿no? Una comunidad. Exacto, eso Esto es me importante. lleva al siguiente punto, que es el punto 4 que hemos apuntado, que es cómo Claire ya desde hace unos años hace un especial énfasis en demostrar el crecimiento de la riqueza en el mundo, ¿no? Entonces, toda esta masa de billonarios que hay en el mundo, hoy se establece una relación muy clara entre lo que es el crecimiento económico de la riqueza de estas personas con la que es la crecida del mercado del arte. Sí. Si bien es un tema que nosotros lo intuíamos, desde que Claire McCandrew le pone cifras de una manera muy clara, aquí vemos cómo esta gráfica tiene una relación muy directa. Y esto nos lleva a ver dos cosas. Una, que ha habido un fuerte incremento del ahorro por parte de las familias y que esto se ha repercutido en el mercado del arte. Es decir, todos nos hemos encontrado que no hemos viajado tanto, que no hemos salido tanto al restaurante, que a lo mejor hemos comprado menos cosas, y eso ha supuesto que tengamos una tasa de ahorro mayor y, por tanto, mucha parte de este ahorro se ha ido, en parte, en el caso de los coleccionistas, a comprar obras de arte. Y aquí hay otro elemento clave, claro, que es cómo esto va totalmente relacionado con los nuevos coleccionistas, cómo estamos incrementando en ese segmento alto gente que están entrando de nuevo en las galerías que tú apuntabas. Hablabas de... Hay un momento que ella habla de un 30%, de un 70% de clientes que ya tenían, que les vienen, pero esto significa que son un 30% de clientes nuevos. Claro. ¿Qué lectura haces de esta mirada? Pues lo curioso es que, además, hablando con los galeristas durante la pandemia, después del confinamiento, hablando con los galeristas, te confirman algo que también habéis confirmado bastante a lo largo de la tarde, de estas charlas, y es la cantidad de clientes nuevos que se han hecho en galerías que no precisamente tenían un canal, digamos, activo de venta online, ¿no? Galerías que a lo mejor no estaban ni siquiera en plataformas. Las plataformas han subido un 120%, o sea, Archie concretamente en este año ha subido un 120%, lo cual era esperable también. Y no solamente Archie, sino que han proliferado las plataformas estas de conexión entre galerías y mercado, galerías y coleccionistas, con lo cual era algo que podíamos esperar. Pero lo que nos ha llamado la atención ha sido efectivamente lo que tú decías, ¿no? Las galerías incorporan una cartera de clientes nuevos y ahora el problema es, o el problema o no, la riqueza es descubrir primero cómo no solamente captarlos, que ya hemos visto que captarlos es más o menos fácil, sino fidelizarlos, ¿no? Y convertirlos en clientes habituales de la galería, ¿no? Que nos conozcan a nosotros, pero que confíen en nosotros, ¿no? Eso es más difícil,
porque requiere dos cosas. Requiere, por una parte, tener muy clara la comunicación digital. No todas las galerías lo tenían hasta ahora. O sea que realmente durante la pandemia las galerías se han dado cuenta de la importancia que tiene la comunicación digital como estrategia habitual de marketing, como estrategia, digamos, algo corriente, algo del día a día. Y en segundo lugar, hacen falta estrategias claras de comercialización y de visibilidad de la galería. Entonces, primero, esa imagen digital, esa reputación digital que no tenían hasta ese momento, a lo mejor no tenían muy claro realmente cómo querían ser percibidos por el cliente o por el posible coleccionista online, y por otra parte analizar qué es lo que buscan los clientes online, ¿no? El informe Hitchcock también, el volumen dedicado a los coleccionistas, analizaba claramente qué es lo que buscan y qué es lo que agradecen, ¿no? Lo que van buscando, lo que van persiguiendo los clientes online, y buscan varias cosas que a lo mejor no estaban siempre en el mercado. Buscan transparencia, buscan precios a la vista, buscan fiabilidad, reliability, ¿no? Saber que puedes confiar en una galería. Buscan que te den un trato personalizado, igual que si estuvieras en la galería, ¿no? Buscan la posibilidad de devolver una obra, que eso es algo muy importante y en una galería no es tan habitual, que el cliente compra la obra ahora en la feria y a lo mejor dentro de 2 semanas o dentro de un mes te dice: mira, te voy a devolver el cuadro porque lo estoy viendo en casa y esta escultura no me acaba de terminar, ¿no? Te la voy a devolver. Te crea un conflicto importante, ¿no? Bueno, pues eso es tan importante online como es en el día a día del trabajo de la galería. Con lo cual, como digo, esa evolución del mercado online durante este tiempo de pandemia nos tiene que permitir también analizar cómo es ese cliente nuevo y tratarlo como él quiere que lo tratemos, ¿no? Aquí Claire ha hecho mucho énfasis en el tema de las ferias y hoy llevamos todo el día en estas charlas de Talking Galleries en Arco hablando de la importancia y del futuro que tiene las ferias en este mercado. A vista de lo que está pasando en los pasillos de Arco estos días, es indudable que las ferias van a funcionar muy bien en el futuro, porque realmente aquí ha habido una acción, digamos, incluso de responsabilidad del coleccionista con Arco. A mí me parece muy interesante cuando Claire habla de cómo los coleccionistas han comprado en las galerías con estos quesitos que ella ha planteado, que si hacemos la suma, es curioso ver cómo en el 2019 las ventas que se hacían en las galerías era del 42% y en el 20 era solo un 13%. Sí. Sin embargo, si lo pasamos en la mirada de lo que ha pasado online, es el 13% que hicieron en el 2019 y en cambio un 39% en el 2020. Por tanto, son casi como unos valores que han quedado como intercambiados, ¿no? Y aquí en realidad el dato es que las OBRs, estas plataformas que abrieron las ferias, han dado un servicio, pero no han acabado de funcionar como plataformas que pueden, digamos, suplir a las ferias presenciales. No, eso está clarísimo. A ver, las ferias ofrecen algo que ningún OBR puede ofrecer, que ninguna plataforma online puede ofrecer, que es el contacto directo. Por una parte con la galería, es decir, con el gestor, y por otra parte con el artista, con la obra de arte, ¿no? Eso no se puede sustituir con ninguna tecnología, no se puede. Entonces, en algún momento volveremos a las ferias. Las ferias, en estos últimos años, yo siempre suelo hacer referencia a un artículo de Jerry Saltz que leí en el mes de abril, creo que fue en abril del 20, y que era muy curioso porque era The End of the Art World and maybe the Beginning of a New One, ¿no? Y planteaba eso, que durante la última década hemos estado creciendo. Que es lo mismo que pasó antes de la crisis del 2008. Parece que antes de una crisis tremenda siempre hay una subida drástica y después, ¡zas!, un corte, ¿no? Las ferias satélite en Miami eran un claro ejemplo. Era una locura, claro, y además, pues lo que también hablábamos antes, una especie de gincana, de ferias de un sitio para otro, 2 días en una feria, 2 días en otra feria, con todo lo que ello supone, que también lo estaba comentando Agustín antes, de insostenibilidad, ¿no? Insostenibilidad no solamente económica, sino también para el planeta, no sé, algo bastante absurdo. Para las galerías españolas,
realmente la venta en galerías era casi la mitad de las ventas totales, con lo cual era muy importante. Y sin embargo, la mayor parte de los gastos de la galería se los llevaban las ferias. O sea, era casi un 30% de coste fijo que tenían que asumir por la participación en ferias. Se rentabilizase o no, puesto que no todas las ferias se pueden rentabilizar, con lo cual digamos que es una paradoja, es una dicotomía con la que tienen que vivir las galerías. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues no lo sabemos, habrá que ver cómo evoluciona también ese concepto de feria. Marta, aquí hay un debate muy interesante. Venga. Que es ver exactamente, Claire lo plantea, pero quizá no entra en el fondo, que es como algunas galerías, por no decir muchas, han tenido más beneficios este año que en un año normal como el 2019, que no haya sido un mal año, digamos. Porque la bajada en los costes de ferias, transportes y viajes les ha permitido que con lo que seguían vendiendo tuvieran mucho más beneficios que no en años donde habían tenido que invertir muchísimo en salir a vender. Esta paradoja lo que les hace pensar a muchos, y es un debate interesante, es ver hasta qué punto las ferias realmente son claves. Visto con una mirada cortoplacista, uno podría pensar, bueno, pues hago menos ferias realmente, dejo de viajar y rentabilizo más el día a día de la galería. Sin embargo, a medio o a largo plazo, esto es un poco la muerte de una galería si realmente no expande su mercado a futuro. ¿Qué te sugiere esta dicotomía de las ferias de corto y largo plazo? Yo creo que en un futuro además muy corto, vamos a ver cambios, y los cambios yo creo que van a ir en la medida de reducir el número de ferias, concentrar las ferias en las que realmente son efectivas y son eficaces para las galerías. En muchos casos se están haciendo ferias o se estaban haciendo ferias que o bien porque tenían costes bajos o bien porque obligaban de alguna forma subliminal, obligaban a la galería a estar presente, se estaba yendo a esas ferias y no se rentabilizaban. Con lo cual yo creo que las galerías ahora van a ser más cautas, me da la sensación, por lo que estoy percibiendo en la charla continua con los galeristas, van a ser más cautas a la hora de decidir a qué feria ir y a qué feria no ir. También es cierto que las galerías durante este año han tenido que recortar bastante sus gastos, no solamente los que ya de por sí han venido recortados, sino que hay mucha gente que ha tenido que poner a su personal en ERTE o en ERE, que ha tenido que reducir los costes fijos de la galería porque ha habido un momento difícil de ventas. Sí, o han renegociado incluso alquileres, han replanteado toda la estructura económica de y las ayudas muchas veces no han venido. Las galerías en España, el mercado español es un mercado débil, es un mercado necesitado, digamos, ¿no? Para asistir a ferias necesitas una subvención del ministerio, de la administración local o autonómica que en muchos casos no ha llegado, ¿no? O ha habido que repartir entre muchos problemas que estaba pasando el país, que estaba pasando este país como cualquier otro, y en muchos casos las galerías han sufrido esa carencia de ayudas, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un replanteamiento general de costes y de beneficios en todas las actividades de la galería. Y lo que decíamos, descubriendo, notando y percibiendo las ventajas que proporciona el mercado online y las capacidades además que se pueden desarrollar con un coste mucho más bajo, pero con una actividad claramente orientada, yo creo que va a haber un despunte mucho más fuerte del mercado online. Sin Hay un último punto que me parece clave que tiene que ver con los millennials, cómo estos nuevos coleccionistas se aproximan a las galerías y cómo entendemos la forma realmente que nos debemos comunicar. ¿Cómo ves estos jóvenes que se acercan a las ferias o a las galerías para entrar en el sector artístico? Sí, pues yo lo he notado, fíjate, en los últimos años entre alumnos míos, precisamente. En universidades privadas, los jóvenes de 20 y tantos años que están haciendo posgrados, que están haciendo másteres o que están haciendo directamente el doctorado, son personas, como decía antes, que tienen un background cultural y artístico ya asentado, ¿no? Y son gente que accede de forma, digamos, natural a la cultura, ¿no? A la cultura en general y al arte en particular. Y yo muchas veces doy clase en muchas escuelas de negocio sobre gestión cultural y les suelo preguntar, porque estos son los futuros coleccionistas dentro de muy poco, ¿no? Y les suelo preguntar por qué habéis accedido a este curso de gestión cultural si vosotros estáis haciendo un MBA y vais a ir orientados al mercado de lujo, de coches o de perfumes o de
lo que sea, tecnología o tal. Y me dicen, bueno, a mí me gusta la cultura, no entiendo nada de cultura, pero me gusta, ¿no? Yo siempre les digo, pero tú cuando haces turismo vas a un museo, ¿verdad? Hombre, sí, claro, por supuesto, y tú lees también y vas a festivales de música, ¿no? Entonces son gente que está predispuesta a interesarse por algo muy concreto como es rentabilizar su dinero, aunque sea poco, pero rentabilizarlo en la compra de la obra de arte. Una cosa que también me sorprendió mucho en el informe Hiscox es que decía también que la mayor parte de los nuevos coleccionistas o de los coleccionistas que habían comprado durante el año 20 a través de canales online, lo había hecho con un objetivo muy claro, que era apoyar el desarrollo, la supervivencia del sector. Entonces, eso también es algo que nos debe hacer pensar. Si estamos pensando en sostenibilidad en todos los sentidos, si estamos pensando en la propia sostenibilidad del mercado, también los coleccionistas están pensando que ellos pueden participar de la sostenibilidad del resto del sector. Hace unos meses tuvimos Estampa. Estampa fue la primera feria presencial, digamos, a nivel nacional que se desarrollaba aquí en Madrid. Y en Estampa lo comentamos mucho, esa sensación del coleccionista por participar, por colaborar o por cooperar en el desarrollo, en el crecimiento y sobre todo en la supervivencia. Así que esa también tiene que ser, yo calculo, una de las pulsiones que nos lleven para plantear el futuro, ¿no? Y para captar a esos nuevos coleccionistas. Marta, has hablado también de temas de sostenibilidad que han salido de manera recurrente. Es la palabra más repetida, Efectivamente. Hoy. Y aquí me gustaría dejar constancia del esfuerzo que están haciendo GCC, Gallery Climate Coalition, Sí. como ya que son más de 300 galerías las que están dando soporte a esta asociación que está planteando el impacto de la huella, digamos, en el planeta de lo que está pasando en la industria del arte. Creemos que esto es un elemento clave realmente para que las galerías empiecen a trabajar, y es un tema que hace justo un año y medio o dos antes de la pandemia todavía se estaba hablando en minúsculas, claro, pero en ningún momento era realmente un tema clave de planteamiento de futuro. Totalmente. Hoy no entendemos, y desde Talking Galleries hemos hecho especial énfasis, es que es un tema de debate importante y creemos que es necesario que las galerías se planteen cómo realmente quieren empezar a funcionar en los años venideros para que realmente esta sea una industria verde que realmente no empeore lo que es la situación que tenemos en el planeta. Sí, hay muchas cosas que nos estamos replanteando. Es cierto, quizá los momentos de crisis nos hacen reflexionar profundamente a todos en la soledad de nuestro hogar durante la pandemia y tal. Hemos reflexionado sobre lo que queremos ser en el futuro. El otro día yo publicaba un artículo en el Cultural del Mundo sobre Arco como la feria resiliente y lo comentaba también, ¿no? Hasta qué punto todo esto, por lo que estamos pasando, nos tiene que hacer pensar en qué cosas podemos mejorar. Y una de ellas es esta, ¿no? Una sostenibilidad medioambiental en la que a lo mejor no habíamos reparado hasta hace poco y que ahora empezamos a considerar como vital, ¿no? O la igualdad de género, que también lo comentábamos, ¿no? Cómo las galerías empiezan a ser conscientes y además empiezan a dar un paso más para equiparar, ¿no? O las ferias. En esta feria se ha visto clarísimamente la apuesta por fin porque la mujer artista tenga un lugar, ¿no? Sí. Y son todas estas cosas, o la justicia, el equilibrio con los artistas, ¿no? La sostenibilidad de los propios artistas dentro del mercado, ¿no? O, por ejemplo, incorporar en el trabajo de las galerías y en la dinámica de las galerías dentro del mercado la actividad de los artistas independientes también, ¿no? Ese network que se tiene que crear también entre galerías y espacios alternativos, los espacios autogestionados por artistas como cantera de artistas que después van a participar también en el mercado. Cómo todo esto juega en el mercado. Exacto, ¿no? Hibridarlo todo. Hay un tema que Claire no ha hablado, pese a que hoy ha sido un tema recurrente en todas las jornadas, que ha sido el tema de los NFTs. Claire no lo toca porque en el momento cuando ella estaba cerrando el informe todavía la eclosión de Beeple no había pasado. Sin embargo, Claire me decía al teléfono hace unas semanas diciendo, bueno, realmente para este año tengo que estar reconfigurando algunos de los parámetros porque realmente esta es una realidad que ha venido para quedarse y vamos a ver dónde nos va a llevar. ¿Qué lectura haces de la relación de las ferias con NFTs? En Arco parece ser que hay 2 o 3 piezas, pero no hay mucho más. No ha habido una eclosión en este Arco
de los NFTs. Hay muy poco y de hecho yo no sé si para el año que viene veremos algo más, pero el mercado de NFTs está funcionando. Lo que pasa es que es un mercado paralelo al mercado habitual en el que nosotros nos movemos. Ayer estaba precisamente hablando con una artista que está muy metida en esto, que está vendiendo NFTs y que está informando mucho sobre cómo se está desarrollando todo esto. Vamos a ver, el coleccionista de NFTs, el comprador de cripto, lo que sea, en este caso criptoarte, pero puede ser cripto cualquier otro producto, es un comprador distinto al comprador habitual del mercado habitual al que estamos acostumbrados. Entonces, digamos que la dinámica en general es totalmente diferente también. Entonces, tenemos que pensar en términos de otras cosas distintas. Antes también hablabais de lo que supuso el choque que supuso introducir arte conceptual en el mercado y que tú pudieras comprar una performance, pero que lo que tuvieras en tu casa, en tu archivo, fuera un papel, un certificado. Bueno, eso mismo está pasando con los NFTs. Lo que pasa es que, por lo general, en el caso de los NFTs, también lo comentabais antes, es que no es un mercado estable. Digamos que el coleccionista no colecciona con un afán de posesión o de disfrute o ni siquiera de acumulación o ni siquiera de inversión, lo compra para vender después, para especular. Entonces es un mercado mucho más fluctuante y que si realmente no sabemos cómo va a evolucionar el mercado que conocemos de toda la vida, va a ser mucho más difícil saber cómo va a evolucionar el mercado. Pues aquí será muy interesante ver qué nos plantea Claire en los siguientes años, ¿no? Porque a veces no es tanto incluso... no solo las cifras que ella es capaz de ver, sino también las tendencias que esto supone año tras año. Sí. Entonces, bueno, nada, Marta, muchas gracias por esta conversación. Gracias a Claire por haber puesto cifras y con ganas de saber ya las cifras que va a plantear este nuevo informe que estáis trabajando sobre el mercado del arte español. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti.